El mismo IEDF publicó ya la convocatoria para la elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos 2016. La invitación está hecha a capitalinos, a la sociedad civil y organizada y también a órganos de representación ciudadana. Si usted desea mayor información, lo invitamos a consultar el www.iedf.org.mx. Pero precisamente para abordar sobre estos ambos procesos de participación, se encuentra con nosotros Carlos González Martínez, quien es consejero electoral del Instituto Electoral Capitalino. Carlos, un gusto recibirte nuevamente. Alejandro, el gusto es mío, estoy a la orden tuya. Pues justamente ahí están las dos convocatorias para presupuesto participativo 2017 y la elección de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos. Así es, la verdad es que déjame felicitarlos porque la nota con la que introducen esta conversación es espléndida, está ahí dicho prácticamente todo. Déjame solo enfatizar un par de asuntos. Primero, sobre el presupuesto participativo, ¿qué es? Bueno, es una política pública en la Ciudad de México que, por cierto, no hay en todas las ciudades ni en todos los estados de la República. Hay ejercicios similares en algunas otras entidades, pero este es el de más data y es el más importante por el volumen de recursos que implica. El 3% del presupuesto de las delegaciones, de todas las delegaciones y de todo el presupuesto, se dedica a una consulta donde nosotros, en las colonias, decidimos en qué se gasten más de 850 millones de pesos cada año. Bueno, sí, sube un poquito por la inflación, naturalmente, pero el próximo año, la consulta que vamos a decidir, el 4 de septiembre es la fecha. Que se adelanta un poco, ¿no? Ahorita abordaremos un poco eso también. Se adelantó por una reforma legal, vamos a decidir qué hacer con eso. ¿Cómo se distribuye ese dinero? Todas las delegaciones tienen un presupuesto público y tienen un número determinado de colonias, pueblos y barrios. Del presupuesto total que tiene la delegación se calcula el 3% y de entonces se divide ese monto entre el número de colonias, pueblos y barrios. Luego no nos damos cuenta o no sabemos del todo, pero la Ciudad de México tiene un área rural muy importante, no todo es ciudad. Claro. Hay una parte rural importante, hay pueblos en la Ciudad de México también, barrios de larga data en la ciudad y hay comunidades indígenas que deciden por usos y costumbres también, fíjate. Entonces, ese dinero se distribuye entre esas unidades territoriales. Te voy a poner dos ejemplos. Iztapalapa, que es la delegación que tiene más presupuesto, también es una de las que tienen más unidades territoriales. Entonces, a cada una de las colonias, unidades habitacionales, les va a tocar como 600,000 pesos para sus proyectos en su colonia o en su unidad. Milpa, en cambio, que tiene 12 pueblos y tiene un presupuesto muy chiquito, como nada más se distribuye entre los 12, les toca de casi 2,5 millones de pesos, ya pinta de otra manera. Bueno, cada colonia tiene un monto diferente, si llaman a nuestra línea 01800 que ya informaron, ahí podamos darles un estimado, desde luego muy grueso, de cuánto sería lo que corresponde a su colonia. Cada uno de nosotros puede proponer un proyecto. Es decir, ahí está la participación ciudadana. Exacto. De dos maneras, no solamente eligiendo, sino también proponiendo. Que eso es lo más importante, porque no es un proyecto que decida la autoridad, lo decidimos nosotros. Por eso es muy importante la participación, que nos enteremos, que platiquemos en nuestra colonia. El otro ejercicio es el de la elección de los comités y pueblos, que va a ser el mismo día, el 4 de septiembre, pero son dos cosas diferentes. Uno es para decir qué hacer con el dinero que le toca a mi colonia y otro es para elegir a mis representantes. Recibiremos 2 boletas. 2 boletas en una sola mesa. Va a haber una mesa por cada colonia, unidad habitacional. Son cerca de 1,800 unidades territoriales y por lo tanto va a haber 1,800 mesas. El 4 de septiembre es muy importante que recordemos esta fecha y como ustedes decían, el 7 de julio se cierra el plazo para las propuestas del presupuesto participativo y el 9 de julio se cierra el plazo para las planillas de los comités. Todos en nuestra colonia podemos proponer una planilla, nosotros mismos podemos formar parte de una planilla. Integrar una fórmula. Ajá. Para ser integrantes del comité. Los requisitos están en la página electrónica, los quiero saltar por tiempo, pero basta con que uno sea el vecino de la colonia, tenga manera de acreditar que lo es desde hace al menos 6 meses, tenga su credencial de elector. ¿Y qué hacen esos comités? Mira, esos comités son muy importantes porque son los organismos reconocidos por la ley para gestionar directamente desde las colonias con la autoridad delegacional
los programas, los recursos, exigir cuentas a la autoridad para que informen sobre el ejercicio del presupuesto. Esos comités van a tener un coordinador o una coordinadora y cada uno de esos comités y consejos, los coordinadores y coordinadoras, integran el Consejo Ciudadano Delegacional. Hay 16 consejos ciudadanos delegacionales y cerca de 1.800 comités en las colonias. Y ese consejo delegacional pues tiene una capacidad de intervención en la autoridad delegacional muy importante. Así que si nos enteramos, si valoramos la importancia que tiene gestionar una circunstancia de mayor bienestar para nuestra comunidad, estos dos instrumentos, que no hay en otras partes, que lo conocemos pocos, es muy importante para esta función, como digo, de beneficio a nuestra comunidad. Decidir qué hacemos con el presupuesto participativo y elegir o ser electos como representantes de nuestros vecinos. Carlos, se nos agotó el tiempo, pero es fácil registrar una planilla, es fácil proponer un proyecto. Es muy fácil, en la página electrónica nuestra están los formatos y en el teléfono que han dado ya del 01800 estamos para servirles y orientarlos. 3 fechas. Fecha límite para registrar un proyecto. El 7 de julio, perdón. Registrar una fórmula. 9 de julio. Y la elección. El 4 de septiembre. Pues ahí están domingo. ellas 3. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. Gracias a ti. Al contrario.